este ejercicio, le decíamos el ejercicio 10, me está dando la condición de que el ciclista debe salir con una cierta velocidad que no conocemos y pasar esta barra que está, es esta pared que está de 4 metros de altura y a 6 metros de la rampa donde va a salir. Entonces lo que le va a pasar es que si él, vean ustedes acá lo siguiente, si él va a ir muy despacio no va a llegar, o si va muy rápido va a pasar, pero si pasa no hay problema, o sea, lo que yo tengo que encontrar a partir de qué velocidad tiene que tener para que pueda pasar. Vean ustedes lo siguiente. Ahí le voy a compartir esta pantalla 2. Vean ustedes. ¿Qué es lo que le está dando? Lo que le está dando básicamente, le está diciendo a ustedes que ustedes tienen el dato del ángulo. Este dato del ángulo. ¿Ven? Le está dando el dato del ángulo. Y no conocen la velocidad. Esta velocidad yo no estoy conociendo. Eso es lo que va a tener que encontrarse. ¿Sí? Y miren ustedes lo siguiente. Este sería una trayectoria que va a producirse. Si yo quiero cambiar la velocidad, cambia la trayectoria. ¿Ven eso? ¿Se ve? Cambia la trayectoria en función de la velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el vector posición, lo que me está dando básicamente, es lo siguiente. Me está dando de dato cuando me dice que la altura está a 4 metros, ¿sí? Y a 6 metros de nuestra referencia, me está dando el vector posición. ¿Ven el vector posición? Es este, me está dando el vector posición 6 en X, 4 en Y. Me está posicionando el vector posición en este punto, que por lo menos debe ser ese. Si la velocidad es menor que esa, miren, no va a pasar la pared. Si la velocidad es mayor, va a poder pasar. Eso es lo que me está diciendo. Me está dando el vector posición, ¿sí? Me está dando la altura, vean que me está dando la altura a la cual, esa es la altura de 3 metros de donde va a salir mi motocicleta. Por lo tanto, me está dando la altura, me está fijando el punto donde él tiene que pasar. Y vean ustedes que eso solamente se va a poder producir con una velocidad V que sale a 30 grados, porque los 30 grados es el que sale, el que tiene la rampa. Entonces va a haber una sola velocidad que me va a permitir, a partir de la cual me va a permitir que pase esa rampa. ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo? ¿Me entienden ese gráfico? Ese es lo que le estoy tratando de mostrar. Sí. Entonces, lo que tengo que determinar básicamente es la velocidad mínima a la cual él va a pasar esa rampa. ¿Se ve? Si la velocidad es chica no llega. Si la velocidad es mayor, sí va a pasar esa pared. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Vean ustedes, le pregunto a ustedes, ¿cómo es la velocidad? A ver si nos vamos a repasar un poquito. ¿Cómo es la velocidad en X durante todo el movimiento? La componente en X. Constante. Constante, vean ustedes ahí, es siempre la misma. ¿Sí? Siempre la misma en X. ¿Y qué cambia? ¿Qué velocidad es la que cambia siempre? Durante todo la vertical. ¿El movimiento en X cómo es? ¿Qué tipo de movimiento es? Rectilíneo uniforme. ¿Y el movimiento en Y? Rectilíneo uniforme variado sería. Exactamente. ¿Se va Porque entendiendo la depende idea? de la gravedad y eso. Exactamente. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? Era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado.
Exacto, negativo si yo considero para abajo negativo. Claro, obviamente. ¿Se entiende, Aida? Sí. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que me está dando o no se entendió lo que me está dando? Los datos que me da el problema. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Bien ahí entonces. Vamos a resolver entonces este problema. ¿Está? Bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a tener básicamente es decir, vamos a plantear primero nuestro sistema de referencia. ¿Sí o no? Es lo primero que tengo que plantear. Mi sistema de referencia. Entonces, mi sistema de referencia vamos a tener, ¿qué va a ser? La componente vamos a tener en la base, perdón, mi sistema de ejes, que va a ser en I, y mi sistema de ejes, ¿sí? Mi sistema de referencia X. Este sería mi sistema de referencia, ¿sí? Vamos a tener que esto sería X, ¿sí? Esto sería Y, perdón, y esto sería X. Tendríamos. Y X. Ahora bien, nosotros vamos a tener entonces que el movimiento se produce a partir de este punto. Es decir, va a salir una velocidad, ¿sí? Una velocidad. Acá tendríamos una velocidad de salida y nos estaría dando el ángulo, ¿sí o no? Este sería el ángulo al que está. Es este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto 30 vale ese grados. ángulo? 30 grados. Ese es el ángulo de salida de la moto. Entonces, nosotros vamos a tener acá, aproximadamente en este punto, vamos a tener la pared. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria va a tener que ser, ¿cuál? Va a tener que ser esta, ¿no es cierto? Una trayectoria tal, ¿sí? Que pueda pasar nuestra pared. Entonces tenemos nosotros que está esto, está ¿a cuánto? Esto estaría a 6 metros. 6 metros. 6 metros. ¿Sí? Y a una altura de 4 metros. ¿Estamos? Esta sería la altura a la que nosotros estaríamos. Bueno, entonces, básicamente, esos serían mis datos. Lo que nosotros tendríamos entonces, en ese caso, la posición inicial, ¿sí o no? La posición inicial, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la posición inicial? En X, ¿cuánto vale? 0. ¿Y en Y, cuánto valdría? 3 metros. 3 metros. Esta sería la posición inicial a la que parte. ¿Está? Entonces, nosotros lo que vamos a tener básicamente, lo siguiente, vamos a tener que
¿Cuál va a ser la ecuación? Si esta es mi vector posición, supónganse que este es mi vector posición. ¿Sí? Este es mi vector posición. En ese punto. Este es mi vector posición, ¿sí o no? ¿Sí? Ese es. ¿Cuánto vale en ese punto R? ¿Cuánto vale ahí? 4 en X y 6 en Y, 6 metros y 4 metros. Exactamente. Vale en X 6 y en Y 4. Entonces, yo voy a tener que cómo van a ser las ecuaciones de la posición en cualquier instante. En X, en cualquier instante, va a ser igual. Siempre acuérdense que X0, ¿cuánto vale acá? Comenzamos X0 más velocidad inicial en X por el tiempo. Vamos a hacer la completa. Y igual a Y0 más la velocidad, o sea, la componente en Y por el tiempo, menos un medio, ¿sí? De 9,8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación, ¿sí? Esto es R en cualquier instante. Este es R en cualquier instante. Esto es R. El vector posición en cualquier instante. Entonces, ¿qué nosotros tenemos acá? Para este caso vale X vale 6 y para el otro caso vale, ¿cuánto? Vale 4. Y vamos con las condiciones iniciales. Entonces me quedaría que 4, supónganse, acá tienen 4. 4 sería igual a ¿qué cosa? X0, ¿cuánto vale? X0, ¿cuánto vale? 0. Exactamente. 0. La velocidad inicial en X no tengo. ¿Sí? Pero sí sé que vale V0 por el coseno de alfa. ¿Sí o no? Que alfa vale 30. ¿Sí o no? ¿Me siguen eso? ¿Me Sí. entienden lo que te di? Eso lo entienden, ¿no? La velocidad en X va a ser por el coseno de 30. Sí. Acuérdense que este vector tiene una componente en X y una componente en Y. O sea, vamos a verificar acá. Vamos a ponerlo. Si esta es la velocidad inicial, tiene una componente en Y que vale ¿cuánto? V0 por el seno de alfa. Y una componente en X que vale ¿cuánto? V0 por el coseno de alfa. ¿Sí? Esto es V0 en X y esto es V0 en Y. Eso no hace falta que yo ya no le aclaré, pero básicamente sería esto. ¿Se entiende lo que digo? Bueno. Entonces, yo lo que planteo acá es V0 coseno de alfa, ¿sí? Por el tiempo. Que eso no conozco, no sé en qué tiempo transcurrió acá, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo una incógnita que es V0 y la otra incógnita que es T. ¿Sí o no? Entonces acá yo sé que ¿y cuánto vale cuando estamos acá en este punto? ¿Y cuánto vale? Ah, perdón, disculpe, nadie me dijo nada. Estoy equivocado. Esto es 6. Nadie me dijo nada, disculpe. Esto era X era 6. Y acá ¿y? Vale 4. ¿Cuánto vale la I0? ¿Parte de dónde? ¿Cuánto vale I0? ¿Cuánto vale I0? Este I0, ¿cuánto vale? 3. Más V0 por el seno de 30 por P. ¿Sí? Menos un medio, 9,8 por T al cuadrado.
Este es B0. ¿Se entiende eso? Y me queda una ecuación ¿de qué tipo? ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo B0, ¿sí? ¿Y qué más tengo de incógnita? El tiempo. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien ahí entonces. Entonces, nosotros lo que vamos a plantear ahí en ese caso es sacar de acá de la primera, dejarle, pónganse, pueden dejarle t en función del tiempo. O sea, B0 en función del tiempo. ¿Sí? Dejen B0, va a ser igual a qué cosa. Coseno por 30 menos 4. ¿Qué quedaría? A ver. ¿Cómo quedaría en ese caso? 6 dividido coseno de 30 por t. ¿Sí? Y eso pongo donde dice B0. Acá. ¿Sí o no? Entonces acá me quedaría, en esta ecuación, pongo acá. Entonces me quedaría, vamos con eso, me quedaría 4 igual a 3 más, ¿qué cosa? 6 sobre el coseno de 30 por t, que sería B0, eso sería B0, multiplicado por qué cosa? Por el seno de 30 por t. Y ahí me queda menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. ¿Se ve o no se ve eso? ¿Me siguen o no? Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien ahí entonces. Entonces de ahí nos quedaría como. Vamos a arreglar un poquitito esa ecuación. Y me quedaría de la siguiente manera. 4 igual a 3 más. T con T se van, ¿no es cierto? Se simplifican. Esta T que está en el denominador con esta T que está en el numerador se simplifican. Entonces me queda 6 por el seno de 30 dividido el coseno de 30. ¿Está? Menos 4,9 porque 9,8 dividido 2 me queda 4,9 por t al cuadrado. Ahora, esto es un número. ¿Sí? Esto es un número. Esto es un número y esto es un número. ¿Sí? Entonces de acá despejo. Acá me quedaría 4 menos 3 menos 6 seno de 30 dividido coseno de 30 igual a menos 4,9 por t al cuadrado. Y ahí despejo el tiempo. ¿Se ve o no? ¿Cuánto me queda el tiempo acá? Calculen ustedes. Medio, profe, 0,7 ya ha sacado la raíz, digamos, sería el valor del ¿Qué tiempo. queda No acá sé, mis debajo de la compañeros. raíz? ¿Cuánto queda debajo de la raíz? ¿Debajo de la raíz cuánto queda? 0,5 me quedó a mí debajo de la raíz.
Acá 0,5. Sí. ¿Así? Ujú. Y ahí, bueno, le saco la raíz y me da 0,7. Entonces la raíz acá, entonces le queda 0,7 segundos. O sea que le tarda llegar acá 0,7 segundos. Y con ese valor de tiempo, vengo acá y calculo la velocidad. ¿Cuánto dale la velocidad entonces ahí? ¿Se entiende lo que digo? Ando me dio 9,9 metros sobre segundo. 9,9 metros sobre segundo. ¿Se entiende la idea? Esa es la velocidad, o sea, la rapidez, la magnitud de la velocidad con que debe salir a 30 grados para que a partir de ahí pueda pasar esa pared. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ahí en la Sí, profe. respuesta A, ahí en la respuesta A sale 9,77. Segunda respuesta. Hay que repasar un poquito los cálculos, a ver si no sale, puede ser que esté mal el cálculo que le pasan. Pueden repasar el cálculo a ver si salió mal. Perdón, 9,9, sí, aproximadamente con errores le da el 9,77 metros por segundo, que es la velocidad con que tiene que salir, aproximadamente. ¿Se entiende la idea? Si afinan un poco los cálculos, le puede dar exactamente. Sí, vean ustedes, para calcular cómo se hace. Una vez que calculo el tiempo, lo más práctico es meter en la primera ecuación, esta que está acá. ¿Se ve? En esta. Meten ahí el tiempo y calculan la velocidad, que es esta que yo despejé acá. Esta que está despejada acá. Bueno, está bien. Es más cercano todavía lo que debe salir. ¿Se entiende cómo calcular? Adrián, ¿me entendiste? ¿Cómo calculo? Por lo general, haciendo los ejercicios, me di cuenta Dale, Adrián. que se suele tomar dos cifras, o sea, la cifra y después de la coma, dos cifras más. Entonces, acá ¿Cómo se lo llama que eso? Cifras. ¿De qué significativas. tipo? Significativas, exacto. Bueno, entonces, por lo general, se toman siempre tres cifras significativas, una y Sí, dos pero después de la coma, y eso siempre da lo que está en los trabajos, aproximadamente. Sí, sí, ah, sí. lo que aparece Exactamente. en el trabajo, sí, sí. Ahora, ¿cómo yo calculo las componentes de la velocidad? O sea, el vector velocidad inicial. ¿Cómo calculo el vector velocidad inicial? Simplemente, no pide ahí, pero le pregunto, ¿cómo calculo como vector el vector velocidad? El vector velocidad como vector, no como rapidez, porque esta es la magnitud, o sea, la rapidez. Tengo que calcular la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo obtengo? Si esta es la magnitud, si esta es la rapidez, ¿cómo obtengo B0X y cómo obtengo B0Y? Esa es mi pregunta. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo obtengo? ¿Quién me responde? ¿Quién responde? Y lo que es 9,75 lo multiplicamos por el coseno del ángulo o por el seno del ángulo para tener las distintas componentes. Exactamente. Voy a tener acá 9,7 por el coseno de 30 grados y tengo B0X. Y 9,7 por el seno de alfa y por el seno de 30 y voy a tener la componente Y. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Se entienden, chicos? Sí, profe.
Bien ahí entonces. Bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces nosotros vamos a tener que esta sería la forma de poder calcular la parte A del ejercicio. Ahora le está pidiendo el lugar donde tocará el suelo medido respecto del punto O ubicado a la base de la barra. ¿Sí? Es decir, lo que le está pidiendo, ¿sí? Básicamente es esto, es decir, que me determinen esto. Si toca en ese punto, ¿sí? En ese punto. Me están pidiendo cuánto vale X. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué yo tengo que hacer para poder calcular eso? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer de vuelta nuevamente con las dos ecuaciones, con estas dos ecuaciones, nuevamente, ¿sí? Con estas dos ecuaciones, vamos con estas dos ecuaciones. Cuando me pide eso, lo que yo tengo que hacer básicamente es lo siguiente. Planteamos nuevamente. Ahí ya sí, borro todo esto, digamos. Entonces, lo que voy a plantear acá es lo siguiente. Esto es X. Y en cualquier momento va a ser 3, ¿no es cierto? Más velocidad inicial por aquí. Entonces, lo que voy a tener que plantear acá nuevamente es lo siguiente. Es decir, hacer en ese punto, como este es el vector posición, en ese punto y va a valer 0. ¿Sí? En este punto. Y calcular el valor del tiempo para cuando es 0. Y con ese valor poder calcular acá. Con el valor del tiempo meto en la primera y calculo la posición. Es decir, hago 3 más la velocidad inicial, que ya sé, por el seno de 30, por el tiempo, menos 4,9, por el tiempo al cuadrado, igual a 0. Porque ahí estaría tocando acá. Y acá despejo, ¿sí? Como despejo utilizando, ¿qué cosa para resolver una cuadrática? Para encontrar la raíz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Exactamente, ocupo la resolvente. ¿Cómo era? La resolvente era menos b más menos raíz cuadrada, ¿sí? De b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido 2a. De ahí voy a tener un tiempo 1 y un tiempo 2. Solamente que tengo que tomar el valor positivo de esto, no el valor negativo, porque necesito el valor positivo, porque el otro voy a tener un valor negativo, pero no necesito ese, necesito solo el valor positivo, ¿sí? ¿Se va entendiendo la idea? Y para mí, ¿cuál vale B? ¿Cuál es B en este caso? ¿Cuál es B? ¿Cuál es B en la resolvente? ¿Cuál es B? B es la parte que le multiplica a T. Es esto que está acá. Es esto. Este sería B, perdón. Este sería B.
Esto sería B. Lo que le multiplica el coeficiente. Esto es B. Por lo tanto, B va a valer B0 por el seno de 30. Y esto vale A. ¿Sí? Lo que le multiplica a T cuadrado. A va a valer menos 4,9. ¿Sí? Y C, ¿cuánto vale? C vale el término independiente que vale menos 3. Con ese valor calculo el tiempo T. Una vez que calculo el tiempo T, no menos 3, 3, porque es 3. Ah, o es el resultado, me estás diciendo. Es 3, no menos 3. ¿Está? ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto vale el tiempo acá? El valor positivo del tiempo. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? A ver. ¿Calcularon o no calcularon, chicos? Está lenta la cosa hoy, ¿eh? Parece que recién terminó el guiso. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo acá debería valer 1,4 segundos. ¿Sí? Y ese tiempo es el que pongo acá. El que voy a poner acá. ¿Sí? Ese tiempo pongo acá, en este, para poder saber X. Por lo tanto, X, este punto, va a ser igual a ¿qué cosa? A la velocidad inicial por el coseno, de 30 multiplicado por 1,4 segundos. ¿Sí? Eso me tenía que dar aproximadamente, ¿cuánto? Eso me daría aproximadamente 12 metros. Aproximadamente. Aproximadamente significa así. Esta es la posición X. Donde tocaría el suelo. Ahora bien, exactamente, para eso calculamos antes la velocidad. La velocidad inicial, por eso yo recién borré ahí. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? La velocidad inicial vale 9,7 metros sobre segundo. ¿Sí? Que es la velocidad inicial con que sale de acá. Esta velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial con que sale. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna otra cosa, chicos, que no le entendieron? Entonces, ¿cómo yo calculo cuando llega acá?
Lo que se hace es el tiempo que transcurre, necesito el tiempo que transcurre en este punto. Acá, yo sé que cuando llega a este punto, I vale 0, porque yo tomé la referencia acá a nivel del piso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, ahora, punto C, vamos con el punto C. ¿Qué me pide el punto C? El vector velocidad con que impactará el motociclista contra el suelo. Entonces, nosotros vamos a tener que ver cómo es ese vector velocidad. Acuérdense que nosotros teníamos que, ¿cómo era el vector velocidad? Entonces digo, ¿cómo calculaba? El vector velocidad, ¿no es cierto? El vector velocidad, yo tenía que la velocidad tenía una componente en X y una componente en Y. La componente en X de la velocidad todo el tiempo era igual a V0 por el coseno de 30, movimiento rectilíneo uniforme. Pero la componente en Y que variaba era la velocidad inicial por el seno de 30, ¿sí? Menos G por T, que en este caso es 9,8 por tiempo. Ahora, cuando va a tocar el suelo en este punto, ¿qué vamos a tener? Cuando va a tocar en ese punto, ¿no es cierto? Cuando toca en ese punto, nosotros tenemos, o sea, un ratito antes, lógicamente que después que ha parado, ¿no? Pero un ratito antes, nosotros tenemos acá una velocidad. Es esa. La componente en X nosotros sabemos que siempre es la misma. ¿Sí o no? La componente en X era esta. La componente en X, nosotros teníamos, ¿cuál era? La componente en X es siempre la misma, dijimos que era esta. Pero existe una componente en Y, que en este caso, ¿cómo sería? Sería esta, que es la componente en Y de la velocidad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo voy a tener que la velocidad... ¿Se entiende, chicos? Porque parece que estoy hablando solo, ¿eh? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Dale, porque si no me parece que hablo solo, ¿viste? Entonces tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces nosotros acuérdense, ¿qué teníamos? Acá. Acuérdense que nosotros lo que teníamos, vamos a mostrarle en el gráfico que le había planteado antes. Ustedes tenían que, durante el tiempo, nosotros teníamos que la velocidad, ¿qué pasaba? La velocidad iba variando en Y y mantenía en X. En negro ahí aparece la velocidad. Lo que le está pidiendo es la velocidad en el punto acá, cuando toca el suelo ahí. Eso le está pidiendo. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es lo que le está pidiendo. Hay que calcular entonces esa. Esta sería. En ese punto. Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente, lo que voy a hacer es calcular ese punto. Tengo que X va a ser igual. Velocidad inicial, coseno de 35. Velocidad en X. Y la velocidad en Y, dijimos que va a ser velocidad inicial, seno de 30, menos 4,9 por el tiempo. ¿Sí?
¿Cuánto valía el tiempo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cuánto valía el tiempo? 0,7. ¿Cuánto? 0,7. El tiempo no, el tiempo cuando va a tocar el suelo. 1,4 ¿Cuánto? es. 1,4. Acuérdense que el tiempo cuando llega acá. Nosotros salíamos acá, hacía esto. Cuando llegaba acá, en este punto era 1,4. El tiempo ahí era 1,4. Y ahí me está pidiendo a mí que yo determine, en ese punto, me está pidiendo que yo determine la velocidad. Ahí. Ahí me pide. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, lo que estoy viendo? Sí, Entonces ahí voy a tener que poner 1,4 acá. ¿Sí? La velocidad en X. La velocidad en X va a ser igual a ¿cuánto? La velocidad en X me va a terminar dando ¿cuánto? ¿Cuánto da la velocidad en X? Que siempre es la misma. esa sería, profe, la velocidad inicial que habíamos calculado de 9,7 por el coseno, ¿no es cierto? Sí, que sería 8,4 metros por segundo. Y la velocidad en Y, ¿cuánto da acá? Ahora. ¿Cuánto da esto? 4,8. O bueno, 8,9 sería en realidad. Pero, ¿y el signo? Que vean que está apuntando hacia abajo. Negativo sería ahí, ¿no? ¿Negativo cuánto? ¿Cuánto es negativo? 4,9. 4,9 metros por segundo. Esas son las componentes, o sea que el vector velocidad. Ahora, si yo quiero en módulo, ¿cuánto me da el vector, la rapidez? ¿Cuánto va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de 8,4 al cuadrado más 4,9 al cuadrado. Al cuadrado. Y el ángulo, le pregunto, ¿y el ángulo este cómo yo calculo? El ángulo, el alfa final. ¿Con qué calculo? Con el arco tangente ¿de qué? De menos 4,9 dividido 8,4. ¿Y eso me va a dar cuánto? Y lo que pasa es que yo tengo de dos formas, o le doy las componentes, le pido las componentes, o me doy el módulo y el ángulo. Y este me da 47 grados aproximadamente, menos 47. Tengo dos formas de dar el vector, con módulo y ángulo o con las componentes. De las dos formas está bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Estamos? Yo tengo una pequeña duda, ingeniero, porque a mí lo que es la velocidad de ni me dio -2, pero yo lo que estoy haciendo es lo que nos había dado la velocidad, que era 9,7, y ahí en i ya está multiplicando por el seno de 30, ¿verdad? Entonces ahí ya mismo no da la componente ni como Menos para... 4,9 por 12. No, no te Disculpe, da acá la componente. yo pasé mal el resultado, me confundí y vi de la velocidad de mi del punto anterior cuando estábamos analizando, así que ese menos 4,9 si está mal, es -2 y piquito. Claro, No, justamente a eso me refería. Sí, no, disculpen sin a todos problema. porque me puse a mirar y dije pasé cualquier cosa, así que bueno, le pido disculpas a mis compañeros también. Menos 2, ¿cuánto te dio?
Menos 2, coma algo. Menos 2,01 me dio. Menos 0,01 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Entonces acá vamos a borrarle. Borramos. Y me queda 2 al cuadrado. Y acá me queda menos 2. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos a practicar para el parcial, ¿sí? Métanle, así que le voy dejando. Cualquier cosa me preguntan por el teléfono. ¿Estamos? Yo ya le subí le subí a ustedes ahí en la página de los chats grabados, ¿sí? Y está ahí el parcial, está la fecha ahí en la página. ¿Sí? Está en la parte de evaluación. Bueno, chicos, ¿estamos o no estamos?